El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana. Hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Aquel del que no está registrada una sola palabra en los evangelios, crió al que lo dijo todo. Parece un juego de palabras, pero es impresionante lo que les acabo de decir. Y quisiera dedicar esta homilía, dado que estoy seguro que muchos de ustedes, estoy hablando no de los aquí presentes, a quienes más o menos conozco, sino de todos los que nos siguen en las redes, probablemente aún siendo buenos cristianos, no se toman el tiempo y la molestia de leer las encíclicas de los papas. Piensen que Juan Pablo II, si no me equivoco, en el año 89 escribió Redemptoris Custos, el custodio del Redentor. Y ahora el Papa Francisco acaba de escribir otra encíclica que, aunque dicen más o menos lo mismo, ¿qué se puede decir de San José, que no dijo una sola palabra, que aparece en pocos versículos en el Evangelio? Ambos papas lo ven cada uno desde una diversa perspectiva. Como tengo que ser breve, voy primero a responder a cuestiones practiquísimas de San José. Miren, 8 datos poco conocidos por la gente. Primero, no hay palabras de San José en la Sagrada Escritura, ni una sola. El narrador dice: José se levantó, José tomó al niño, José obedeció, José iba a repudiar en secreto a María porque no quería apedrearla. José tomó al niño y se lo llevó a Egipto, tomó al niño y regresó junto con su madre, lo encontraron en el templo. No dice una sola palabra. Segundo, San José es muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. Se llevan el protagonismo, evidentemente, Jesús, el principal, y ni siquiera sigue María, Pedro, ya no digamos en el Nuevo Testamento, San Pablo, prácticamente 18 capítulos de los Hechos de los Apóstoles o algo así. Se habla más de María Magdalena, se habla más de los fariseos, personalidades que hasta no nos gustaría mucho encontrarnos con ellos, cómo debieron ser. Se habla más de los pecadores. José. Tercero, su salida de la historia de los evangelios no está explicada en la Biblia. Es impresionante que habla hasta de una niña muerta, habla de un cadáver que iban llevando, habla de un centurión romano, habla de la samaritana, hablan de los que fueron desapareciendo, aunque son parábolas. Lázaro murió, el Epulón también murió, y ya se los encuentran uno en el infierno, el otro en el cielo. Lázaro, el amigo de Jesús, se habla de que muere, y el padre de Jesús ni siquiera dice se murió. Calculamos que a los 25, 27 años de la vida de Cristo, José, como había venido al mundo, así desapareció.
sin saber ni de dónde prácticamente. Cuarto, San José era viudo o anciano. Dicen por ahí, hay un evangelio de estos apócrifos, creo que es el evangelio de Santiago, cosa que no, la iglesia no lo acepta. Pero ahí se menciona que José era casado, tenía hijos, enviudó, y como sabía que María iba a ser la doncella, la virgen que iba a traer al Redentor al mundo, él se ofrece, ya no quiero tener hijos, no quiero nada, etc. Se oye muy bonito el cuento, pero ustedes imagínense, si Dios Padre quería que su Hijo Jesús viniera de una manera normal, desapercibida al mundo, tenía que tener un padre y una madre como Dios manda. En aquel tiempo, las mujeres se casaban de 13, 14. María habrá dado a luz cuando ella tenía 14 años. ¿Te la imaginas casada con un barbón, pelo blanco, todo arrugado y decir, es normal? Si ahora cuando dices, este señor le lleva a su mujer 5 años, 10, mucho, 14, 20, qué barbaridad. Yo tengo una tía que le lleva 20 años su esposo, 25, imagínate 14 y 54. Sería la cosa más ridícula. Imagínense cómo serían juzgados esos dos en Israel hace 2000 años. Hoy vivimos en un mundo en donde, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. La duquesa de no sé dónde se casa con un tipo 35 años más joven que ella. No pasa nada, ni quien hable mal dicen que era un bonito amor. Qué bueno, cada uno sabe sus cosas. En aquel tiempo no. En aquel tiempo se apedreaba a un leproso. Se apedreaba a un adúltero, a una adúltera. Y yo ver a mi hija de 15 años saliendo con un tío de 55. Jesús vino al mundo en una familia normal, ni viudo ni anciano, una persona que recibió la vocación de cuidar a María y a Jesús. Quinto, la veneración a San José se remonta al menos al siglo IX. Al inicio, si ni siquiera se habla de María en los Hechos de los Apóstoles más que en Pentecostés, imagínense de José. Esto es el Espíritu Santo, a partir del siglo IX, o sea que ya llevamos 12 siglos, empieza una veneración inspirada por el Espíritu Santo en toda la iglesia. Sexto, San José tiene 2 fiestas. Hoy, el custodio del Redentor, el Padre de Jesús, y el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Esa fiesta se inauguró cuando el mundo estaba pasando por problemas muy graves precisamente de trabajo. Y cuando mucha gente no quería trabajar, coincide con los tiempos de ahora. Y entonces el Papa lo puso como modelo del trabajo. Lo que era una maldición, comerás con el sudor de tu frente, trabajarás, se convirtió en una bendición. Hoy, ¿quién ve el trabajo como una maldición? ¡Qué bendición! Tengo trabajo. Dios quiso tener trabajo. ¿Por qué voy a estar yo viviendo de los demás? San Pablo ya dice, el que no trabaje, que no coma. Séptimo, San José tiene muchos patronazgos. Patrono de la Iglesia Universal, de la buena muerte, de las familias, de los padres, de las mujeres embarazadas, de los inmigrantes, piensen en Egipto, de los viajeros, artesanos, ingenieros y trabajadores. Es patrono de muchos países también. Y decía Santa Teresa de Jesús, que era una mística, es así que sabía rezar, poderoso intercesor es San José. Llevaba su San José, de madera sería, de algún tipo de pasta, con ella a todas partes abriendo sus conventos. Y última, el estudio teológico del santo originó la josefología. Existe la mariología, existe desde luego todo lo que tiene que ver con Jesús, existe también la josefología, porque cada vez vamos encontrando cosas más interesantes. Y les decía hace un momento, las encíclicas del Papa, para quien no se ha tomado la molestia de leerla, los capítulos prácticamente dicen esto: un padre amado. San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano por la misión que recibió.
si son importantes los apóstoles, antes de que llegaran los apóstoles, 30 años antes. ¿Quién fue el primer enviado a proteger a la palabra misma, la vida misma? San Pablo después tendría que difundir la palabra. Él la protegió. ¿Cómo no amarlo? Tú amas a tu Padre. ¿Cómo no amar al Padre de Jesús? Padre de la ternura. ¿Te imaginas si ustedes, nosotros somos hoscos, cómo tratamos a nuestros hijos? Cada uno recuerde cuando sus hijos eran bebés, qué besos, qué caricias. ¿Te imaginas tener en tus brazos al Hijo mismo de Dios? Saber, este no es mío, yo no lo engendré, me cayó del cielo y lo tengo que cuidar. Con qué ternura, dice el Papa, lo cuidaría. Pero, padres de familia, todos somos hijos de Dios. Tus hijos son antes hijos de Dios que tuyos. Con qué ternura y con qué cariño nos tenemos que tratar en familia. Tercero, padre en la obediencia. No dice ni una palabra, sino que en todas circunstancias simplemente cumple la voluntad de Dios. Dijimos esa catarata de verbos. Acogió, recibió, formó, alimentó, subió a empadronarse, lo llevó a Egipto, vino, regresó, trabajó. Padre de la obediencia, sin preguntar grandes cosas. ¿A qué voy a Egipto? ¿Por qué no esperamos a que muera Herodes? Se levantó, tomó al niño y se lo llevó. Padre, cuarto, en la acogida. Acogió a María sin poner condiciones. Nos parecería a nosotros lo normal, me encargan a mí ahorita la Madre de Dios, bueno, me la llevo a besos y abrazos. En aquel tiempo, apedrearás a una mujer adúltera. Hoy, nada más para que lo sepan y para que me oigan todos los que nos ven en las redes, después de meditarlo y meditarlo, hay dos corrientes diferentes. Hay quien dice que José dudó de María, no queriendo ponerla en evidencia, decidió repudiarla en secreto porque era justo. Él podía decir, no me quiero manchar las manos de sangre. Pero hay otros que dicen, no, José no podía dudar de la belleza de esa alma que ya conocía, ya era su prometida, la conocía. Tú conoces a tus hijos, tú sabes lo que tus hijos podrían hacer. A veces vienen conmigo y me dicen, uy padre, tengo una hijita medio tremenda, tengo un hijito medio, lo tengo que amarrar al tío. En cambio hay otros que dicen, mi hija, no padre, mi hija es una santita, mi hijo es un tipazo. Si lo puedes decir de tu hijo, imagínate José. Y entonces, ¿por qué dudó y por qué se quiso ir? Hay quien dice, dándose cuenta de que lo que había ocurrido en María era un milagro inexplicable, cuando esperaban todos la venida del Redentor, cuando había, por decirlo así, una pequeña escuela de doncellas consagradas a Dios, una era María, en cualquier momento se esperaba que viniera el Mesías, no el Redentor, el Mesías para los judíos. José, dándose cuenta, le tocó a mi María. No se lo puedo decir a nadie porque no me lo van a creer, no la puedo apedrear. La ley, y yo tengo que obedecer, me pide que la repudie y me siento indigno de ser el esposo de la madre del Mesías, no del Hijo de Dios, no lo sabía ni él, de la madre del Mesías. Así que probablemente estamos delante de un acto enorme de humildad. Así acogió a María. Y termina el Papa diciendo, padre de la valentía creativa. Miren qué hermoso, dice, él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. José era el milagro. Lo salvó de Herodes, lo salvó de 1000 peligros en Egipto, hasta de alimañas. Lo salvó de las muertes de la que moría una cantidad de gente. San José, con su valentía creativa, el verdadero milagro. Penúltima, padre trabajador. Si a mí me encargaran cuidar al niño de Dios, hombre, mándame una tarjeta American Express, Black, todo incluido, sin límites, y yo me encargo del Hijo de Dios. No le dieron nada. Te encargas del Hijo de Dios sin tarjetas de crédito, sin la vida arreglada, con tu carpintería, en el exilio. Padre trabajador. Ni él, el padre del niño putativo, sintió que tenía derecho, dado
a que soy quien soy, a cosas especiales. Y finalmente, padre en la sombra. Todos ustedes no son padres en la sombra. A veces, viendo a tus hijos, que son unos tipazos, dicen, bueno, es que mira quién es su papá, mira quién es su mamá. Es que qué familia tan bonita. Su papá le dio todo. Gracias a su papá tiene los estudios y todo lo que tiene. Y es verdad, y a su mamá. De José no se dice nada. Lo único que se dice es medio despectivo. ¿No es el hijo del carpintero? Nada más faltó que dijeran del carpintero mugroso. No es el hijo de ese trabajador. Parece despectivo. Entonces, un padre en la sombra, sin méritos, sin nada, todo reservado para Dios. Concluyo, dicen los místicos que cuando Dios ama a un alma así especialísimamente, no permite que se ensucie ni que sea tocada por la más mínima gloria humana. Cuando la gloria humana nos toca, nos convertimos en Césares, en Tiberios, arcos del triunfo, estatuas, monumentos y reconocimientos por todas partes. Dios no permitió que José fuera tocado ni por la gloria humana. Todo para mí. Que así sea.